Hola gente, os quiero hablar en este vídeo sobre algunos conceptos estadísticos básicos, no porque sean básicos dejen de ser importantes, sino que al contrario, que lo son, y que son necesarios para que vosotros podáis entender, al fin y al cabo, desde una base, los estudios estadísticos, también ciencias como la econometría o las matemáticas, todo está bastante relacionado, y es necesario que se vayan conociendo los conceptos desde abajo, ¿no? Aquí he hecho ya muchos vídeos en los que he usado muchos temas estadísticos, también uso de matemáticas, etcétera, pero no he explicado muchas veces algunas de las cosas más básicas, y por eso también quiero ir un poco explicando algunas cosas para gente que está empezando y no sabe muy bien o no entiende muy bien este tipo de ciencias, ¿no? Entonces quiero explicar también un poco estos conceptos para que vosotros podáis ir estudiándolos también por vuestra cuenta y os deis cuenta de dónde se saca todos estos estudios, todos estos modelos que luego vais a ver o a estudiar por internet o por canales como el mío u otros, ¿no? Al fin y al cabo, con esto que os voy a explicar, os va a servir pues para poder empezar vosotros cuando extraéis unos datos o que queráis analizarlos, ordenarlos y sacar vuestras propias conclusiones, ¿no? Esta es la base de esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, vamos a empezar por el principio. En primer lugar, tenemos que ver exactamente qué es, por ejemplo, la estadística. Si nosotros vamos a hacer la estadística, ¿qué es la estadística? La estadística simplemente va a ser una ciencia que os va a permitir analizar datos, ordenarlos, graficarlos, y a partir de ahí, una vez que habéis hecho eso, extraer unas conclusiones sobre esos datos. Esa es la lógica general que tiene esta ciencia, ¿vale? Normalmente vaya a ver que, sobre todo lo he visto, bueno, por todos sitios veis que dividen la estadística como en dos partes, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La descriptiva, las dos están relacionadas, pero la diferencia principal es que la descriptiva, como su propio nombre indica, lo que va buscando es, una vez que recoges los datos, es ordenarlos, también pues graficarlos y ver cómo se distribuyen o cómo están distribuidos, más o menos sería la estadística descriptiva. Y luego la estadística inferencial, que es la que más utilizamos, normalmente cuando yo aquí hago vídeos, yo estoy utilizando ese tipo de estadística, que es, al fin y al cabo, es con muestras de todos los datos que tienes, vas a intentar analizarlos y sacar unas conclusiones. Unas conclusiones que te sean útiles para tu estudio o para lo que los vayas a utilizar. Es decir, sacar unas conclusiones finales sobre los datos, sobre las muestras de datos que vas a obtener, ¿no? Dentro de los conceptos más básicos, que es los que voy a explicar ahora en este vídeo, tenéis que tener en cuenta uno que es lo que se llama población y otro que se llama muestra. ¿Qué son estas dos cosas? Pues la población simplemente es toda la cantidad, un conjunto, toda la cantidad de datos que se disponen sobre el tema en concreto que sea. Por ejemplo, hablando del tema de la bolsa, todos los precios de cierre de la divisa libra-dólar desde que existe histórico. Eso sería una población, eso sería la población total. O por ejemplo, dentro de los partidos de fútbol, por ejemplo, todos los goles que se han metido en todos los partidos de la última liga de fútbol. Eso sería una población, porque serían todos los datos de un elemento concreto, ¿vale? Específico. Y luego, ¿qué es la muestra? La muestra es una parte de esos datos, un subconjunto de esos datos. Por ejemplo, si de los datos del precio de libra dólar, yo en vez de coger todo el histórico, solo utilizo los 2 últimos años, pues eso sería una muestra, porque estoy cogiendo un pequeño subconjunto de todos los datos que tengo. Y con ese pequeño subconjunto yo lo voy a intentar usar para luego extrapolar los datos a un conjunto más amplio. Entonces, esos dos conceptos son los dos más básicos, sería la población y sería la muestra. Entonces, es lo primero que se tiene que quedar en la cabeza. Un tercer concepto que es bastante importante es de distribución de frecuencia. ¿Y qué es la distribución de frecuencia? La distribución simplemente es una tabla, es una herramienta que tú la vas a usar dentro de lo que es la estadística descriptiva para describir los datos. Entonces tú lo que haces es una tabla, un sumario o como queramos llamarlo,
donde divides todos los datos que tienes en pequeños estratos, es decir, en pequeñas partes. Y entonces con esto lo que vas a hacer es ordenarlo y ver cómo se ha distribuido esos datos que tú tienes en el tiempo, desde el mínimo hasta el máximo. De manera que te sirve para ver cómo están ordenados. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque eso es lo que luego nos va a permitir a nosotros, primero vamos a graficarlo, los vas a ver y te va a permitir ver esa composición, cómo están compuestos, y va a poder sacar probabilidades de cómo se pueden distribuir en el pasado. Y entonces esto, por ejemplo, sirve para todo, para cualquier estudio que hagáis. Prácticamente en el que se use datos vais a empezar a utilizar este tipo de distribución. Pero por ejemplo, cuando estamos en tema de bolsa, es muy importante ver cómo está distribuido, por ejemplo, los rendimientos de un determinado activo, porque eso os va a permitir sacar conclusiones a futuro de cuáles pueden ser los riesgos, cuáles pueden ser las rentabilidades futuras, y sobre eso es lo que se basan todos los demás estudios, porque a partir de estas distribuciones tú también empiezas a sacar otro tipo de medidas, como es la media, que todo el mundo conoceréis, o las variancias, las desviaciones, y todo eso depende de esta primera parte, que es la distribución principal de frecuencias, ¿vale? Entonces, esos tres conceptos son los primeros que quería explicar hoy. Ahora voy a hacer un pequeño ejemplo, y os lo voy a dejar, para que tengáis también un ejemplo práctico ahí en R y que lo podáis ver, aunque en general esto no es muy complicado, que vais a encontrar muchos ejemplos por internet, pero yo voy a hacer uno igualmente, ¿vale? Ya en el próximo vídeo lo que haremos será meternos un poco más dentro de esto y hablar ya pues, de otras medidas como las medias y todo esto, para que luego al final lo dejemos todo un poco cerrado con otros conceptos un pelín más complicados, ¿vale? Venga, entonces vamos al vídeo y vemos esto. Bueno, voy a hacer un pequeño ejemplo sobre lo que hemos estado hablando anteriormente. Lo primero que voy a hacer es descargarme los datos del precio en diario de la divisa USD-CHF desde el año 2016. Y en segundo lugar voy a hacerle los retornos logarítmicos, porque voy a trabajar con retornos para poder sacar conclusiones. Entonces aquí con esta función saco los retornos de la divisa USD-CHF. Entonces aquí ya tenemos el primer, podemos decir que el primer concepto, uno de los conceptos que he explicado, que es el de muestra. ¿Por qué? Pues porque yo voy a utilizar los retornos logarítmicos de USD-CHF desde el año 2016. Es decir, he cogido un pequeño subconjunto de toda la población para poder analizarlo, estudiarlo y luego a partir de ahí sacar nuestras conclusiones, ¿vale? Aquí voy a hacer el gráfico para que los veáis. Serán los retornos logarítmicos de esta divisa. Y en segundo lugar ya lo que voy a hacer es calcular la distribución de frecuencia. Voy a ponerlo aquí. A ver, con esta función que tengo aquí, que se llama fdth, directamente te hace la distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias puede hacerse a mano directamente, es decir, no hace falta. Vale, si tienes una cantidad de datos muy grande, pues es más complicado, pero no es dificultoso, ¿vale? Pero con esta función directamente se puede hacer. Igualmente, pues también lo podéis hacer en Excel. Entonces, voy a coger los datos y voy a sacar la distribución. A ver, en esta tabla de aquí que me ha sacado es la distribución de frecuencia. Como veis, está dividida como en partes, como en unos intervalos. Estos intervalos se pueden hacer de varias formas. Aquí por defecto en la función te viene un tipo de división de toda la muestra que se llama por Sturgeon. No recuerdo exactamente cómo hacía la división. Está por defecto y no lo recuerdo cuál era exacto el método, pero igualmente una forma de la que lo podéis hacer también es dividir toda la tabla, hacer la raíz cuadrada de todos los datos que tenéis. Entonces, si os sale por ejemplo 30, pues hacéis 30 divisiones, 30 capas o estratos para dividir los datos. Es una forma de hacerlo. No hay una forma tampoco establecida, sino no hay un nivel óptimo, sino que hay varias. Entonces esa puede ser una. Yo había dejado esta por defecto, por ejemplo dejar esta, pero no tenéis por qué utilizarla. Vale, vamos a ir a la tabla y la voy a explicar rápido para que la comprendáis.
¿Qué es lo interesante o lo que tenéis que ver de esta tabla? Pues aquí lo voy a ir apuntando. Lo primero es la frecuencia absoluta, sobre todo lo importante es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y luego la frecuencia acumulada, ¿vale? La primera, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es esto que veis aquí y es el número de veces que está dentro del intervalo, el número de datos que hay dentro del intervalo, de este intervalo. Pues aquí estamos hablando en rentabilidad que ha habido entre un día y otro, pues sabemos que, por ejemplo, entre menos 0,02, que ha sido el mínimo, y menos 0,016, pues hubo dos momentos, hubo dos datos o 2 días que hubo esa rentabilidad, ¿vale? Y así sucesivamente entre todos. Como es normal, ya luego lo vamos a ver en el gráfico, en las partes centrales en las que salen más datos, en las partes, en los límites en los que hay menos. Normalmente eso pasa en las series de activos financieros. Entonces, esa sería la frecuencia absoluta. Luego tenemos la frecuencia relativa, que para calcularla, que la tenemos aquí en esta tabla o en esta columna o aquí en porcentaje, que para calcularla lo único que hace es en porcentaje ver qué cantidad, es decir, la frecuencia sería la frecuencia absoluta en porcentaje. Lo que hace es pues coger lo que te salió la frecuencia absoluta y hacer el porcentaje entre todos los datos que tenga. Entonces te aparece la frecuencia relativa. Y luego, estas dos columnas de aquí, que son las frecuencias acumuladas, que lo que hace es ir sumando, ir acumulando lo que te ha salido en la frecuencia absoluta aquí y en la frecuencia relativa aquí, lo vas acumulando hasta llegar al 100% o al número de datos que tengas final, ¿vale? ¿Y por qué es importante esto? Porque esta es la base, o de aquí vaya a sacar luego, vaya a poder sacar las conclusiones, porque vaya a poder decir, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que el mercado en un determinado día haya caído más de un menos 0,04%, ¿no? Entonces venís aquí, simplemente tenéis que veniros a esta parte de aquí y veis que es un 11,36. Es decir, porque mirándolo aquí vais a tener la referencia sobre esto. Entonces a partir de ahí ya es cuando vosotros podéis sacar realmente conclusiones de lo que estáis viendo, porque al tener la frecuencia acumulada, vosotros veis cómo se ha distribuido todos los datos que tenéis. Solamente con la tabla ya lo podéis hacer, aunque es mejor hacerlo así. Os voy a hacer un histograma, que lo dibujamos. Esto lo borro. El histograma, al fin y al cabo, lo que os va a hacer, ¿veis? Este es el histograma. El histograma lo que os va a hacer es representaros esta tabla. Entonces, a partir del histograma y con la tabla, ya lo podéis ver las cosas mejor, porque podéis coger un punto, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que haya caído más de menos 0,01, ¿no? Que sería esta parte de aquí, esta cola de aquí. Pues entonces, mirando esto y mirando la tabla, vais a tener el punto de referencia, ¿vale? Entonces así es como lo podéis hacer, juntando el histograma para verlo bien y la gráfica. Como veis, por ejemplo, aquí la podemos cambiar el número de estratos que haga, ponerle 30. Y vais a ver como el histograma lo divide mucho más. Ha salido un error que ahora no sé cuál es. A ver. Ahora, esta es. Entonces veis como antes tenía solo 11 capas, 11 estratos y ahora tengo muchos más. Entonces esto lo podéis dividir por los que queráis. Pero os sale cómo está conformado ese estudio que habéis hecho. Entonces, os voy a dejar también aquí, bueno, en la parte de abajo un ejemplo, para que si queráis hacerlo vosotros a mano o con R, un pequeñito ejemplo que he visto por internet, no lo conozco pero me pareció que estaba bastante bien. Os lo dejo en la descripción por si queráis hacerlo, ¿vale? Bueno, espero que haya quedado un poco más claro esto y que entendáis un poco por qué es necesario que comprendáis estos conceptos. Para repasarlo, esto lo podéis hacer por vuestra cuenta, pues simplemente distribución de frecuencias, frecuencia absoluta y frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Esos conceptos son los que se os tienen que quedar y hasta vais a ver muchos ejemplos por ahí por internet. Venga, un saludo y nos vemos en siguientes vídeos.